Bueno, bendiciones, mis amados. Siéntase usted privilegiado una vez más por recibir este mensaje que tiene el Señor hoy para nosotros, un mensaje de palabra que va a cambiar nuestras vidas, que nos va a abrir la expectativa de lo que realmente tenemos nosotros que hacer y luchar, la resiliencia que tenemos que presentar ante las adversidades que hoy nosotros estamos viviendo, sobre todo aquí en este país. Por esa razón le pido a usted que congregue, que concentre ahí en su sala o en el sitio donde está al resto de su familia para prepararnos a recibir este mensaje, porque sé que nos va a bendecir a todos. Y esta es una lucha de todos, no de solamente una persona. Sabemos que cada persona individualmente tiene a diario una batalla, tiene su propia guerra, pero cuando todos nos incorporamos y entendemos cuál es el propósito que tenemos que alcanzar, cada uno de nosotros cumpliendo con el papel que le corresponde, coadyuvamos a que todo eso se logre y así salimos todos beneficiados. En este aspecto, pues, es necesario que todos los miembros de la familia nos conozcan, sepan el sentir, sepan de lo que nosotros estamos también adoleciendo, padeciendo, sintiendo, inclusive donde estamos teniendo victoria, para que todos la compartamos juntos. Acuérdense que el Señor estableció esto de familia. Así que le agradezco pues a usted esa congregación, ese recibirnos en sus hogares, en sus pantallas, cada vez que nosotros le estamos dando un mensaje de parte de Dios. Así pues le pido que no se quede tan solo con el mensaje una vez que lo haya recibido, que lo pueda compartir. Si el que nos está escuchando no se ha suscrito todavía a nuestro canal, no nos sigue a través de nuestras redes, yo le agradezco, le pido pues en el nombre de Jesús que se pueda suscribir y que pueda entonces compartir, ser portavoz de este mensaje, si en algo le puede ayudar, si en algo le puede transformar. Aproveche la oportunidad, que nadie pues le va a exigir, nadie le va a juzgar en la condición en que esté, escuche su mensaje y compártalo con los demás, los que están fuera, a todos mis hijos pues que pertenecen también a esta iglesia y que por alguna razón ajena quizás a su voluntad, y otros que en el propósito de Dios fueron sacados o están fuera del país, hasta ellos llegue esta gran bendición, sea pues abierto y preparado su corazón para recibir este mensaje, seguro de que Dios hoy les va a hablar directamente al corazón. Es un mensaje que justamente va a despertar ese deseo de lucha, ese deseo de vencer y de seguir adelante en todas las cosas que nos ha establecido el Señor, pendiente de que no ha terminado el Señor con nosotros hasta ahora. Le agradezco su ofrenda, le agradezco su apoyo, le agradezco su diezmo, la colaboración, el compartir este mensaje, y le agradezco por sobre todas las cosas su oración. Así como nosotros oramos por toda la iglesia e inclusive por todo el mundo, así también pues en sus oraciones inclúyenos a nosotros, al cuerpo pastoral, al liderazgo y a los miembros de esta iglesia, y por qué no también al país en todo lo que hoy necesitamos, fortaleza para seguir adelante. Vamos a orarle al Señor y vamos a pedirle a Él que tome el control de todas las cosas que hoy vamos a hacer aquí. En el nombre de mi Señor Jesucristo, Padre amado, hoy yo clamo a ti. Y lo hago, Señor, para abrir mi corazón, para poner esto en tus manos, para ser verdaderamente instrumento. Mira que yo no sé cómo enseñar, pero tú me escogiste, tú me llamaste. Sé pues tú firme en tu palabra y sé realmente el que la guíe y la dirija. Que de mi corazón no salga ninguna palabra que no haya sido puesta por medio del Espíritu, y que mi boca se abra solamente para edificación, para bendición y consolidación de todo tu pueblo. Porque creo, Señor, que tú habitas en mí. Y el Espíritu que he recibido, Él solo hablará aquellas cosas que conoce de ti. Por lo cual nos hace entender que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y todo lo que ocurre en los cielos también ocurrirá aquí en esta tierra. Y hoy más que nunca pedimos, Señor, que sea tu gobierno el que se establezca aquí. Y no cedamos nosotros nuestra voluntad a nadie más. Te ruego, Padre, que así como vamos a dar el mensaje, sirva tu palabra para quien la reciba, para que nada le falte, para que haya pan en su casa, para que tengamos trabajo, para que nosotros podamos salir adelante, para que aprendamos a luchar, para que los pequeños reciban su sustento, para que las viudas, Señor, también sean sustentadas por ti, y para que aquellos ancianos también que necesitan, también puedan ser alcanzados. Y los que tienen la fuerza para seguir, sean ellos guiados, dirigidos por tu Santo Espíritu, a fin de que sea en todas las cosas que nosotros hacemos tu voluntad.
Ayúdanos entonces a salir adelante, sánanos, Señor. Hoy nos arrepentimos delante de ti, por lo cual rogamos pues, por tu santa presencia que envíes la sanidad a nuestra tierra, a nuestras manos, a nuestros cuerpos y quites de nosotros todo espíritu contrario a ti. Te ruego pues asimismo que nos enseñes a perdonar a aquellos que han fallado contra nosotros. Porque ¿cómo, Señor, nosotros podremos pedir perdón a ti si nosotros no perdonamos primero a los que pecaron contra nosotros? No nos metas en tentación, Señor, y deja que realmente nosotros podamos hacer las cosas conforme nos establece el Espíritu. Perdónanos, porque en algún momento nos hemos desviado. Y en nuestras emociones y sentimientos hemos ido, Señor, tras otras cosas, creyendo que nosotros las podemos resolver. Cuando tales cosas se deben dejar más bien en tus manos, seguro de que tú nos harás salir de todo esto. Te ruego pues que consolides tu iglesia y que a pesar de que no nos estamos congregando debido a estas circunstancias y situaciones que hoy vivimos, que sabemos será pasajera y pronto va a terminar, asimismo te ruego pues que haya ese fuego en su corazón, que su lámpara no se apague y para que el día en que nos volvamos a congregar, todos a uno, que en ese inmenso deseo querramos volver, Señor, a congregarnos, no porque tú no estés con ellos, sino porque, como dice tu palabra, Señor, es grato, es hermoso, no sé ni siquiera cómo expresarlo, pero es que allí, Señor, cuando estamos nosotros congregados, todos en armonía, allí tú envías sanidad y vida eterna. Así sea, pues, para todos nosotros que hoy en pequeños grupos nos estamos congregando para recibir este mensaje. En el nombre de Jesús. Allí mismo donde está, levante su mano y repita conmigo: al cielo y la tierra tengo por testigo que mi Señor ha puesto delante de mí la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Yo escojo hoy la vida para vivir en bendición junto a los míos, porque mi boca se ha llenado de la palabra de Dios y ella está llena de bendición. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Cuando nosotros tenemos en nuestro corazón un deseo y ese deseo se convierte en vocación y a esa vocación nosotros le ponemos pasión, rendirse no es una opción. Y no es una opción porque entonces no sería ese propósito el que tendrías que conseguir. Estarías pretendiendo que el cumplimiento de tu propósito llegase a ser tan fácil que cualquiera lo podría hacer, no serías tú necesario, pero cada uno de nosotros tiene un propósito en particular y debe luchar por ello. Y no solo por el propósito, porque dentro de todo ese propósito hay una serie de cosas que están en nuestro entorno, en nuestra vida. Cada uno de nosotros tiene una batalla diaria, es una guerra, nuestra vida es una guerra, en lo cual nosotros peleamos una batalla a diario y cada uno la pelea de acuerdo a sus circunstancias y a las situaciones que se presentan. Lamentablemente, muchas veces nosotros, ¿verdad?, nos detenemos. El problema a veces no es detenerse. El problema es pretender que nosotros nos rendimos, tiramos la toalla y no queremos seguir, no queremos continuar. Creemos que ya estamos hastiados. Las enfermedades nos golpean, las situaciones, el estrés, y llegamos a creer que Dios se ha apartado de nosotros, que ya no nos ama, que no está con nosotros, porque en nuestras emociones y en nuestros sentimientos sucumbimos ante la prueba que está allí y la adversidad que nosotros debemos superar. Cuando nosotros intentamos, debemos saber que no es con nuestra fuerza, es con el Espíritu que lo vamos a hacer. Como dijo Zacarías, no es con espada, no es con ejército, más es con el Espíritu de Dios. Pero a veces eso se nos olvida y eso no lo hace a usted imperfecto, no lo hace a usted una persona apartada de Dios, sino que a veces, abrumado por todas las circunstancias, por todas las situaciones, tendemos nosotros a rendirnos. Es posible que a estas alturas usted pueda estar ya pensando y decir: pastor, ¿cómo no voy a querer rendirme? ¿Cómo no voy a querer cambiar? ¿Cómo no voy a querer hacer otras cosas si lo que pretendo, lo que deseo, no me lleva o no me trae la comida a la casa, no me ayuda con el sustento, no me ayuda con la familia, no me ayuda con los hijos?
Cuando esas situaciones se presentan, yo las puedo entender. No hay uno que no haya querido tirar la toalla. No hay uno que no haya querido rendirse. No hay uno que no haya querido dejarlo todo. Peor aún, muchos han querido quitarse la vida a causa de que lo que pretenden, lo que quieren alcanzar, o sea, no se logra. Y han sufrido tantas decepciones de personas que están a su alrededor y de gente que se levanta en contra de ellos, que de repente creemos que vivir como que no tiene sentido. Si no tuviese sentido, el Señor no te hubiese mandado a esta tierra. Por eso es importante reconocer que nuestra vida le pertenece a Dios. Y si sabemos eso, sabemos que estamos aquí por un propósito. Y que a pesar de las circunstancias adversas, Él nos va a guiar y nosotros vamos a salir adelante. Hay que aprender a tener la paciencia, hay que desarrollarla como fruto del Espíritu para nosotros saber en certeza de que vamos a llegar a la meta. Métase esto en la cabeza. La carrera no es de los que las comienzan, sino de los que llegan a la meta, de los que terminan. No importa en qué lugar usted va a llegar a la meta. Lo importante es que usted llegue a la meta. En eso es claro el Señor. Porque esta competencia no es de quién llega primero, sino de que llegamos realmente y cómo llegamos. Así que es válido entonces estar nosotros afianzados en la palabra de Dios. Porque vamos a encontrar gente que de repente, cuando usted se junta a ellos y le ve la circunstancia, le ve la situación en la cual está, también a veces somos contaminados por ello. Porque esperamos algo más. Esperamos superar la situación. Quizás no has hecho hasta ahora el suficiente esfuerzo. Y si lo has hecho, es posible que también lo hayamos hecho erradamente, fuera de la voluntad de Dios, que también es otro de los causales por los cuales nosotros a veces nos rendimos. Entonces es necesario meditar, es necesario pensar, es necesario sobre todo tener una meditación bíblica, tener una comunión con el Señor, a fin de recibir las instrucciones que son necesarias para que sepas cuál es el camino que tu vida debe seguir. No lo sigas haciendo como lo venías haciendo anteriormente, creyendo que es en tu fuerza que tienes que hacerlo. Pon las cosas en manos de Dios a fin de recibir la dirección correcta. Y si encontrares algún obstáculo, tenlo por seguro que del cielo vendrá la fortaleza por medio del Espíritu para tú superarlo. Observa esto que ocurre con el profeta Elías. El profeta Elías de repente hace aparición en la vida del pueblo de Israel de una manera que es impactante, tan impactante que es el hombre escogido para representar el cumplimiento de la profecía, de toda la profecía que ha dicho el Señor. Y digo esto por el momento en que Jesús se transfigura y el que aparece es Él junto a Moisés, porque es la ley y es la profecía. Así que Él es el que está representando de alguna manera el cumplimiento de todo ello, aunque Jesús es el que está allí y le va a dar validez a todo esto. En Él puede ser reflejado lo que Dios quiere hacer. Él hace acto de presencia en un momento donde Dios le dice a Él que ore y que no va a llover, a no ser por su boca, a no ser por su voz, y que no caerá rocío, dice inclusive, y esa palabra se cumple. Deja de llover. Y usted conoce la historia en el primer libro de Reyes, a partir del capítulo 17, aparece allí Elías, y Elías entonces hace todo aquello que le dice el Señor. Vea que a pesar de las adversidades, Elías es sustentado. Llega a un arroyo, le envían los cuervos, le enviaban pan, le enviaban carne, y él era sustentado, hasta que llega un momento en que lo envían a una viuda que tampoco tiene nada, pero por medio de la palabra del Señor, él es sustentado. Él no se sale de lo que es el cumplimiento de la palabra de Dios, hasta que llega un momento en que él entonces se aparece o se presenta a Acab y le deja saber a Acab el pecado en el cual está envuelto el rey y por tanto todo Israel. Y cuando le muestra todo esto, le dice entonces, le pide al rey que reúna a los sacerdotes de Baal. Porque ¿qué había pasado? Que el rey, junto con su esposa Jezabel, la reina, habían dejado de seguir a Jehová. Y si habían ido tras otros dioses, los dioses de Baales, por los cuales habían establecido sacerdotes, 450 sacerdotes habían allí, que los manda a reunir Elías. Y Elías entonces
pone las condiciones y le dice lo que van a hacer, de levantar un altar, de hacer un sacrificio, y el que responda, el Dios que responda con fuego, ese será el que será reconocido como Dios de Israel. Y esto lo hace él le da la oportunidad a los sacerdotes de Baal de hacerlo primero, y no ocurre nada, no pasa nada. Pero cuando Elías lo hace, entonces invoca el nombre del Señor y cae fuego, consume la ofrenda, el holocausto, y todo el pueblo coincide, acuerda que verdaderamente Jehová es Dios. Como no nos debe quedar duda a nosotros. Cuando ocurre esto, agarra a Elías entonces a los sacerdotes de Baal y a los de Acera, los manda a juntar en un arroyo y le corta la cabeza. Elías, muchos dicen cuando predican acerca de este pasaje, que Elías lo atacó la depresión. Yo particularmente creo que Elías no se deprimió, Elías se decepcionó por lo que ocurre a continuación. En el libro primero de Reyes, capítulo 19, dice que Acab le dio a conocer a Jezabel, la reina, lo que Elías había hecho. Había cortado, había matado a todos los sacerdotes que no eran de Jehová y que habían estado usurpando, engañando y manipulando al pueblo hasta ese momento. Pero como ellos prácticamente se habían establecido por órdenes de Jezabel, Jezabel da una orden o manda un mensaje a Elías. Y le dicen a Elías, o le manda a decir, que así mismo le haga Jehová a ella, si a esa hora, mañana, no le ha hecho a Elías lo mismo que él le hizo a los sacerdotes de Baal y a los de Acera. Por lo que Elías, cuando escucha aquello, dice mi Biblia, que huyó y corrió por su vida. Pero yo estoy seguro que Elías no lo hizo porque tenía miedo. Elías estaba decepcionado de estar haciendo cosas en nombre de Jehová, que viendo el pueblo las maravillas de lo que ocurría, todavía la gente no estaba en certeza para seguir a Jehová. Y eso nos suele ocurrir a nosotros con el mucho esfuerzo que nosotros a veces hacemos por nuestros hijos, por nuestra familia, por la empresa, por todo lo que nosotros hacemos. Y esperas a veces que la respuesta de la gente que le está tendiendo la mano, sobre todo cuando le estás haciendo bien, tú esperas que la gente reaccione de alguna manera en bien. No esperas que esa gente te traicione, que esa gente haga algo malo contra ti, que solamente estén bien en el momento en que le estás dando. Pero eso va a ocurrir porque el hombre que no tiene a Cristo en su corazón difícilmente va a responder de otra manera. Es lo que aprendió, es su naturaleza pecaminosa, por lo tanto no necesariamente está de acuerdo con lo que tú estás haciendo o con lo que está ocurriendo en ese momento. Y te decepcionas inclusive cuando ves a tus hijos que tú haces tanto esfuerzo por ellos, dejas tú de comer para que ellos coman, dejas de vestirte para que ellos vistan y de repente ellos no aprecian o vienen y te tiran el plato de la comida allí y dicen yo no quiero eso, a mí no me gusta, porque ellos no saben que eso es lo único que hay. Yo no quiero tal ropa, yo quiero esta. Yo no quiero esos pantalones que estén completos, yo los quiero que tengan un poco de hueco, porque eso es lo que está de moda. Así te van a exigir una cantidad de cosas y en ese momento lo que a veces te da ganas es de agarrarlos por el pescuezo y hacerlos entender, pero esa no es la forma, hay que estar enseñando. Constantemente tienes que insistir y tienes que estar enseñando para corregirlo en esas cosas. Por eso nosotros no debemos ser tan complacientes con nuestros hijos en muchas cosas, sino por el contrario, hay que enseñarles con cuánto esfuerzo se ganan las cosas que ellos tienen. Los que reciben los premios inclusive son consecuencia o el resultado del esfuerzo que alguien hace. No se premia a alguien que no gana. Por el contrario, se premia a los que llegan primero. Aunque eso se está establecido así, ya le dije que lo importante era llegar, pero se premia siempre a quien hace un esfuerzo. Se reconoce eso. Pero a veces, lamentablemente, nosotros en nuestras emociones y lo que conocemos, esperamos que ese resultado sea diferente. Y cuando eso ocurre, viene la decepción para nosotros. Por eso digo que Elías estaba decepcionado. Él esperaba que con lo que había ocurrido, con lo que había hecho, todo el mundo, nadie tuviese duda.
ni que el rey ni la reina tuviese duda de que Jehová era el rey, era el Dios que tenían que seguir. No debería quedar duda. Así ocurre con nosotros cuando hacemos algunas cosas y no debería quedar duda que esa es tu iglesia, que ese es tu Dios, que ahí es donde perteneces, que eso es lo que tienes que hacer. ¿Por qué? Porque estás recibiendo una palabra que te va transformando en vida y que lo que has hecho y lo que has escuchado hasta ahora sabes que te ha dado un resultado. ¿Cómo pues osas apartarte de allí y no seguir la palabra si sabes que eso está dando los resultados? Pero suele ocurrir. Y cuando nosotros somos los que guiamos y esperamos entonces que la gente responda de una manera y no nos preparamos para que respondan de una manera diferente a la que esperamos, va a ocurrir emocional y sentimentalmente en nosotros algunas cosas que luego nos van a querer alejar de Dios. Observe que Elías, en el libro primero de Reyes, capítulo 19, versículo 4, él le dice al Señor lo siguiente. Dice, porque el Señor dice que él, cuando escuchó el mensaje de Jezabel, él se fue y caminó un día, decepcionado, molesto quizás, y se sentó debajo de un enebro, después de haber caminado, y entonces le dijo al Señor, Señor, ¿hasta cuándo voy a estar yo en esto? ¿Soy yo acaso mejor que mis padres? Ya basta, Jehová le dijo, quítame la vida, no quiero vivir más. Y a veces usted se ha sentido decepcionado cuando le pasan algunas cosas, cuando espera que algo ocurra y eso no ocurre. Y usted desea morirse, usted desea no estar por ningún lado, usted no quiere saber nada. Pero si lo que he hecho lo he hecho bien, lo he hecho para ayudar, lo he hecho creyéndote, Señor. ¿Y por qué me ocurre esto? Dios a veces te va a mantener en una situación donde tienes que entender de la fortaleza que debes recibir de parte del Espíritu. Porque cuando Él dice eso, Él dice, yo solamente he quedado, ya no quiero vivir más, no quiero seguir más. Así que ve qué puedes hacer. Ya me cansé de hacerle el bien a esta gente y ellos siguen en su misma actitud. Pablo nos enseña a nosotros en Gálatas 6:9. Él dice bien claro, no nos cansemos de hacer pues el bien, porque a su tiempo segaremos. Y él pone una condicional, si no desmayamos. Porque la gente tiende a desmayar, a no querer seguir haciendo el bien, porque se decepciona de la respuesta que le puede dar una persona en un momento determinado. Y eso lo lleva, lo tumba, las emociones lo tiran al piso y tú no quieres levantarte. Y allí es donde a veces viene el alejamiento de la iglesia de parte del Señor, porque has ido tanto a la iglesia, has orado tanto y has esperado tanto y has recibido tantas palabras y has estado haciendo las cosas como Dios dice que no ocurre o como tú esperas. Porque no termina de entender cuál es el tiempo de Dios. No lo sabes discernir. Como consecuencia de eso, a veces estás involucrado en algunas situaciones, pero no entendemos que nuestra fuerza no depende de nadie, sino del Espíritu que hemos recibido de parte de Dios. Pablo dice en 2 de Corintios, capítulo 4, a partir del versículo 7, él dice lo siguiente, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder no sea de nosotros, sino de Dios. La excelencia del poder. También dice él que es en nuestras debilidades donde el poder de Dios se muestra, donde la gloria de Dios se muestra. Entonces él va diciendo eso. Dice, para que la excelencia del poder no sea de nosotros, sino de Dios, que estamos atribulados en todo. Lea su Biblia. 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 7 en adelante hasta el 9. Dice que estamos atribulados en todo, pero no angustiados. Perseguidos, pero no desamparados, dice. Dice él allí que estamos derribados, pero no estamos destruidos. Si no estamos destruidos, todavía hay fuerza en nosotros. Por eso tenemos ese tesoro en vasos de barro. ¿Y qué indica que sea en vasos de barro? Que te pueden hacer de nuevo.
Pueden pasar algunas circunstancias, pero no te rindas. No es una opción rendirse. Usted está aquí para cumplir un propósito y Dios no lo va a dejar a usted hasta que sea cumplido ese propósito. Observe algo. El propósito es de Dios. El propósito no es suyo. Usted está aquí por un propósito de Dios. Dios tiene un propósito contigo. Tú no tienes propósito con Dios. Cuando tú entiendes esto, cuando tú sabes qué es lo que significa esto, sabes entonces que Dios no te va a dejar. Te vas a someter a Dios y vas a entender lo escrito en 2 de Corintios 10:13. Dice allí, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Todas proceden del ser humano, pero poderoso es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podáis soportar, sino que con la misma tentación te dará la salida. Eso es confiar en Dios, saber que el propósito que yo he descubierto por vocación y por cual tengo pasión, no es mío, sino que es Dios. Y Dios entonces hará todo lo que esté a su alcance para que tú lo cumplas. Por eso no te puedes rendir. Por eso ahora sabes que lo que puede venir es grande. Van a cambiar las cosas. Y si te mantienes ahí, Dios no va a dejar que tú fallezcas. Lo hace con Elías. Y le dice a Elías, dice mi Biblia, que se metió en una cueva. Y Jehová siguió con él. Y le preguntó y le dijo, ¿qué haces metido en esa cueva? Sal afuera. Más temprano le diría, tienes que levantarte y tienes que andar. Regresa a tu camino, porque largo es el camino que tenemos que andar. Largo camino te queda. El que empezó la obra en ti ha de perfeccionarla hasta el día de Jesucristo. Dios no ha terminado contigo. Usted todavía es una obra incompleta, al cual le falta añadirle gloria de Dios y poder del Espíritu Santo para saber que todo obstáculo que se presente delante de ti lo podrás vencer, no en tu fuerza, pero sí con el Espíritu Santo de Dios, que va a hacer mostrar la gloria de Dios en ti y en todos los que crean la palabra del Señor. No te puedes rendir, porque escucho a mucha gente lamentándose de lo que está viviendo, de lo que está pasando, que si esto irá a pasar, que si ellos irán a soportar, que si ellos irán a llegar. ¿Será que, oye, no sea que cualquier cosa me termine de matar? Y yo, que lo único que hice o lo que he hecho es bien. Sigue haciendo el bien. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a cambiarlo o vas a cambiarte ahora para el mal? No podemos hacer como Asaf. En el Salmo, él dice inclusive que porque vio que los impíos prosperaban y no le importaba nada a Jehová, él tuvo envidia y por poco resbalaron sus pies. Pero luego se da cuenta que el fin de los impíos es la muerte, mas el que cree en Jehová vivirá eternamente. Así que es necesario que nosotros entendamos que a pesar de todas las circunstancias, mientras respire, tienes la oportunidad. Mientras haya aliento en ti, puedes alabar. Así lo dice el salmista. Mientras haya aliento en mí, Señor, yo te alabaré. Por eso, todo lo que respire, alabe a Jehová. Todo lo que respire. ¿Crees que estás aquí para qué? ¿Crees que Dios te ha puesto acá en la iglesia para qué? ¿Crees que las cosas Él ha terminado contigo? No, ahora es cuando está comenzando esta obra. Ahora es cuando viene, ahora es cuando vamos a ver realmente quién es de verdad esta iglesia, quién es de verdad esta visión, quiénes son los que están dispuestos a luchar, quiénes son los que creen, quiénes son los que tienen fe, quiénes son los que se van a mantener. El profeta Jeremías es conocido por algunos como el profeta llorón. Y en realidad no sé por qué le pusieron eso. Claro, estoy claro que porque siempre lloraba. Pero es que el lloro de él era una situación que solo aquellos que leen con detenimiento lo que le pasa a Jeremías pueden saber. Y si esa fuese tu vida, también lo harías como lo hizo Jeremías.
Jeremías es escogido en un momento de mayor maldad en el cual los pueblos judíos se encuentran involucrados, rendidos a otros dioses, rendidos haciendo lo que les da la gana. Y entonces pretendían ellos seguir con eso e invocar a Jehová solo en aquellos momentos que ellos requerían y necesitaban. Y se olvidan por completo de ello. Por lo cual, la primera advertencia que le viene a Jeremías es que el Señor lo levanta a él. Y lo escogió antes de la formación, de su formación en el vientre de su madre. Y lo puso como columna, como muro de hierro, de bronce, dijo. Y tú estarás delante de ellos. Y yo te he puesto hoy como columna fortificada. Y ellos vendrán contra ti, pero no te vencerán. Le anunciaba al Señor que no iba a ser fácil la batalla, por lo cual lo escoge para decirle o profetizarle siempre a este pueblo judío de lo malo que estaban haciendo. Porque esto es lo que creo y lo que estoy seguro hacen quienes reciben profecía de Dios. Cada vez que Dios habla en profecía y alguien la promulga, tiene que ver con una corrección. Tiene que ver con algo que la persona que está recibiendo o la iglesia que está recibiendo la profecía tiene que cambiar o tiene que corregir. No es solamente que voy a hacer grandes cosas contigo y te voy a prosperar. Para prosperarte y para que recibas las cosas grandes, tú tienes que cambiar primero. Y cada vez que llegan esas profecías, vienen precisamente para hacerte ver el error en el cual andas. Y eso es lo que no le gusta a la gente. Por eso sabes cuando el profeta es falso. Siempre establece un cambio, señores. Observe, lea a los profetas. Lea el Antiguo Testamento. El profeta Jeremías se levanta y cada vez que profetizaba le decía al pueblo lo malo que estaba haciendo y aún le anunciaba que vendría el castigo de Jehová y lo que iba a hacer contra ellos. Acaba de anunciarle a ese pueblo que va a venir, que el Señor va a levantar a los caldeos, que vendrá Nabucodonosor, que los va a castigar, que los va a llevar presos, los va a llevar cautivos. Y el que se niegue, le dice, el que se niegue va a morir. Así que si algo bueno puedes hacer es irte en cautiverio con Nabucodonosor. Porque allí te voy a prosperar. Vea la misericordia de Dios que a veces nosotros no entendemos. Vete en cautiverio porque allí es donde te voy a prosperar. Y aquello no le gustó. Él anuncia dentro de tantas profecías que hace pidiendo la corrección de aquel pueblo. Anuncia esto y dice mi Biblia con respecto a él. En el capítulo 19 de Jeremías, que allí cuando él anuncia eso, el sacerdote, el máximo sacerdote, el sumo sacerdote que asistía o que estaba en ese momento, se llamaba Pasur, vino y mandó a azotar a Jeremías. Más adelante le diría que asimismo sería él azotado, llevado a cautiverio y que moriría en Asiria. Y eso no les gustaba porque ellos eran de los que profetizaban cosas buenas al pueblo cuando el pueblo necesitaba cambiar. Jeremías le decía una cosa y ellos venían a decir las cosas contrarias. Pero como ellos eran los que tenían el poder, agarraron a Jeremías y le dieron una paliza y lo pusieron, dice mi Biblia, en el cepo, en una de las puertas principales, y lo pusieron allí para que todo el mundo lo viera. Y él comenzó entonces a orar al Señor. Y él comenzó después de esa profecía a decirle a la gente todas aquellas cosas. Y dentro de eso, él comienza a decir algo que suele ocurrirle a veces a las personas cuando están cansadas, cuando están agotadas, cuando creen que ya no pueden más. Mas mi Señor Jesucristo dijo, venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados, y yo os haré descansar. Eso que no se nos debe olvidar. Porque él comienza a decir cosas que él dice, yo prometí no hablar más de ti, no hablar más tu palabra. Y le dice al Señor, está hablando en ese momento con el Señor, le dice, pero tú pudiste más que yo. Tú tuviste más fuerza, me convenciste
Y no es que lo manipuló, es como que, ¿sabe? En esa dulzura de la palabra, del amor, lo convenció para que siguiera haciendo lo mismo. Y yo no me pude resistir, dice Jeremías. Por lo cual entonces siguió profetizando como tal. Y mira la consecuencia ahora, dentro de lo cual dice él que pide o le pide al Señor. Y dice él, sea maldito el día en el cual nací. ¿Cuántos de nosotros a veces ha maldecido el día en que nació a causa de una circunstancia que está viviendo? Como que tú escogieras el nacer. Tú no escoges ni siquiera a tus padres. El que decide eso es Dios. Y si es Dios, ¿quiénes somos nosotros para ir en contra de Dios? Sin embargo, nosotros lo hacemos. Sin embargo, nosotros a veces, ataviados, ofuscados, llevados, agobiados por toda la situación que nos está ocurriendo, tendemos a veces a decir barbaridades como esa. Y se nos olvida lo escrito en Proverbios 18:21. La vida y la muerte están en poder de la lengua, y el que guste de ella comerá de su fruto. Job dijo, aquello que le temía, eso me ha sobrevenido. Así que viene el profeta y dice, sea maldito el día en el cual nací. Hubiese yo muerto y hubiese sido mejor, y el vientre de mi madre hubiese servido de mi sepulcro. Es decir, él deseó no haber nacido, que se hubiese muerto en el vientre de la madre. Y aún más le agrega, maldito el varón que dijo y anunció a mi padre que había tenido varón, trayéndole alegría. Vea todo lo que expresa Jeremías. No estamos hablando de cualquiera. El hombre estaba cansado, estaba agotado, estaba viendo que cada vez, porque él le dice al Señor, cada vez que me haces hablar, cada vez que me haces decirle la palabra, es para violencia, es para algo que va a afectar al pueblo. Y el pueblo no lo quería aceptar, pero eso era lo que necesitaba. Y a veces a nosotros nos cuesta aceptar eso y nos rendimos fácilmente. Pero quiero que veas esto, que también después de todo esto, cuando él dice que el Señor volvió a él y lo trajo y lo convenció de seguir haciendo lo que él le dijo que tenía que hacer. Vea el libro de Jeremías, capítulo 20, versículos 10 y 11. Observe esto. Detenidamente revise esos versículos para que vea, porque ¿qué ocurre? Estas cosas suelen ocurrir con la gente que está a tu alrededor. Son los primeros que te van a tratar de coartar, a tratar de impedir que tú puedas avanzar. Observe esto. Porque oí las murmuraciones de muchos, temor de todas partes. Denunciad, denunciémosles. Todos mis amigos, observe, todos mis amigos miraban si claudicaría. Los primeros, lamentablemente, que quieren que tú te rindas, son tus amigos, tu familia, la que está contigo. Porque conocen, porque saben. Y a veces no es que vengan y se vayan a gozar. No creas que van a hacerlo todo el tiempo de esa manera. Hay algunos que lo van a hacer, pero hay algunos que te van a decir, mamá, papá, la esposa, el esposo, los hijos, los que tienen ahí alrededor, que comparten contigo. Y dice, ay chicos, sí, pobrecito, ¿vale? Mira, oye, ya no sigas haciendo más eso, ¿vale? Oye, ve cómo te revientas ahí, ve cómo estás agotado, ve cómo estás cansado. Para no hacer nada, para no conseguir nada, no sigas haciendo más eso. ¿Cuántos a veces te han dicho, oye, y tú sigues yendo todavía a esa iglesia? Ven, no tienes ni siquiera para pagar el transporte y eso, y te vas por allí, chico. Oye, y vas a seguir. No, hombre, quédate, no hagas, no. Ten eso. Gente que toma decisiones que no le corresponden, pero en su emoción y en su sentimiento llegan a creer que están haciendo lo correcto. Por eso hablo de que la profecía te cambia.
Y no eres tú el que decide cuándo nosotros tenemos que dejar de luchar. Entonces, observe que son los amigos de Jeremías los que están esperando que claudique. ¿Qué significa claudicar? Rendirse. Estaban esperando que se rindiera. Estaban esperando que no siguiera más. Dice, todos mis amigos miraban si me rendiría, si claudicaría. Quizá se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Por eso yo siempre he dicho acá que no me gusta decirle a la gente, te lo dije. Pero ¿qué es lo que normalmente te dice alguien que siente gozo cuando tú fallaste? Te lo dije, deja eso, ya apártate, quítate. Porque siempre están esperando eso. Vea el 11, dice, y esto es lo que le da fuerza a Jeremías para seguir. Y te debe dar fuerza a ti también para continuar. Para saber que hay algo grande. Para saber que todavía Dios no te ha dejado. Para saber que lo que tienes que hacer es algo poderoso. Por eso el que sigue, el que entiende, el que sabe, el que cree a las cosas, a la palabra del Señor, sabe que no ha terminado con él. Y que va a hacer grandes cosas. No solamente contigo, sino con tu descendencia. El 11 dice, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, y los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. No caigas tú igual que ellos. Mantente acá luchando. Prefiero morir de rodillas, agotado, acabado, crucificado como murió Cristo antes de rendirme y decir que Dios no me habló. Que esto no era de Dios y que estaba errado. Aunque eso puede ocurrir. Pero tengo la convicción. Porque cuando hay convicción de un propósito en el corazón, no nos rendimos. Porque el propósito no es mío, es de Dios. Y allí nosotros debemos estar claros, saber quiénes somos. David lo dice bien claro en el Salmo 139. Él está hablando y dice allí que él se maravilla, que que de los ojos de Dios no fue encubierto la formación de él en el vientre de su madre. Y dice él, y estoy maravillado, y mi alma lo sabe. Estoy maravillado de lo que hace Dios y mi alma lo sabe. El versículo 16 dice que Él fue, mis ojos, ve cómo lo ve Dios. ¿Cómo sabe que es un propósito? ¿Cómo sabe que tiene que hacer las cosas aquí? ¿Cómo sabe, como debe saberlo cualquiera que escuche este mensaje y los que han de escuchar después, los que han de leer la Biblia, los que han de estar haciendo la voluntad del Señor? Y él dice, mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas las cosas referentes a mi vida, sin que faltara una sola de ellas. Todas las cosas. Y luego dice que Él se deleita, Él piensa en los pensamientos de Dios y cuando medita en ellos se multiplican. ¿Por qué dice David esto? Porque sabe que a pesar de las circunstancias adversas, la angustia y todo lo que puede pasar en ese momento, sabe que después de todo eso viene algo grande, viene la gloria de Dios, viene para los que no se rinden un premio, viene una corona, viene algo que le espera de parte de Dios. Y eso no solamente cuando muera, porque la salvación entonces te la asegura, pero el Señor también se va a asegurar de que nada te falta aquí en esta tierra, para que los demás puedan ver también cuál es la gloria y el poder de Dios que se ha derramado sobre nosotros, sobre su iglesia. Él lo dice bien claro. Y si alguien tenía como para decir eso, era David. Luchaba todos los días. Y vaya, de repente no desconocemos o no leemos bien, pero David vivía en una batalla constante. Él es el hombre que dice, líbrame de los pecados que me son ocultos. Sabe que en cualquier momento puede caer. Quizás usted no tenga la intención, pero a veces Satanás se las ingenia y tú caes fácilmente, porque a veces en tu propia convicción, en el creer que tú tienes, o sea, piensas que no vas a fallar, pero puedes fallar. Puedes caer.
Por eso David decía eso. Venía y decía, en paz me acostaré y asimismo me levantaré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y el Salmo lo escribe en un momento en que el hombre está en una batalla. O sea, sabe, va a ganar la batalla, aunque esté allí, pero confiaba en Jehová. Y hoy, ¿qué quiero que entienda? Confía en el Señor. Yo sé que las cosas no están fáciles. Yo sé que no es simple y llanamente porque yo te lo diga. Yo no he venido acá a decirte que te va a caer el dinero del cielo, que Dios, prepárate porque Dios te va a prosperar grandemente. No, siempre he enseñado. Es un esfuerzo, es en creer en la palabra de Dios. Es algo que nosotros tenemos que continuar, ser constantes en la palabra de Dios, creer que estamos guiados por el Espíritu, dejar que sea Él que establezca las cosas en nosotros y luego entonces ver la grandeza y el poder de Dios mostrado en nuestra vida y en nuestra descendencia. Porque una vez que hemos aprendido, nadie renunciará a enseñar a la descendencia o a sus hijos todo lo que ha aprendido de parte del Señor. Así que hay que mantenerse allí en esa situación. Alguno va a decir, pero es difícil, pastor. Nadie ha dicho que sea fácil. Pero prefiero enfrentarme a las dificultades de la mano de Dios, que estoy seguro que voy a vencer, a quedarme sentado, a quedarme allí. No les voy a decir un dicho que decía mi papá porque va a sonar muy duro, pero quedarme allí sentado, pues esperando a ver a que alguien haga algo. No, algo tengo que hacerlo yo. Hay gente que vista esa situación, no solamente se quiere rendir, porque lo peor que le puede ocurrir a una de esas personas no es que se detenga solamente, sino que por lo general los que se detienen se regresan. Y yo creo que la insistencia de Dios está en saber, que Él conoce perfectamente eso, que cuando el hombre se detiene, deja de crecer, deja de avanzar, deja de hacer las cosas, deja de ser continuo, constante en lo que Dios le está estableciendo, por lo general se regresa. Camino de Emaús se regresaron. Se regresaron los que decían creer en Jesús, y puesto que pasaron los 3 días y Jesús no se sabía nada y no había resucitado, ellos se regresaron. Pedro vendió o también negó a Jesús, no lo vendió, negó a Jesús, y después de haberlo negado regresó a pescar, habiéndole dicho a Jesús que tenía que hacer otra cosa. No obstante, el Señor no lo deja. Así que debemos estar claros nosotros que debemos avanzar y debemos procurar no regresarnos. La mayoría de las personas que dejan de estar estando en los rediles, de recibir la palabra, de congregarse, de orar, de leer la Biblia, de meditar, de hablar con el resto de los hermanos, de compartir, de buscar esa fortaleza, porque los tizones arden juntos, así lo dice la Biblia. Entonces, dejando eso, la gente se regresa y vuelve a su antigua vida. Vuelve a los pecados que practicaba, vuelve a la forma que conocía, no busca algo nuevo, no avanza, se rinde fácilmente. Y este es el gran peligro, señores. Por eso a veces nosotros no vemos nuestras vidas. Por eso el ser inconstante en la presencia de Dios nos hace que dependamos más de buscar o satisfacer nuestras necesidades que de la propia voluntad de Dios. Y cuando nos preguntamos, bueno, pastor, pero es que no puedo porque no me da. ¿Cuántas veces vienes a la iglesia? ¿Cuántas veces oras? ¿Cuántas veces estás leyendo tu Biblia? ¿Cuántas veces estás compartiendo el mensaje? Porque hasta donde yo sé, cada día yo le pido al Señor que me llene de su espíritu y me dé de su denuedo. Pero he comprendido que ese denuedo lo he alcanzado o no porque lo tenga a plenitud, pero lo he logrado desarrollar porque constantemente he tenido la comunión con Él. Y he tenido que estar leyendo la Biblia, y he tenido que estar buscando la revelación, y he tenido que buscar el discernimiento, abrirme a otras oportunidades y a otras cosas que el Señor pone delante de mí para poder llevar su mensaje. Y esto es lo que hace que fluya el Espíritu en nosotros. Por lo cual, seguro estoy de esperar en el Señor. Mire, la carta a los Hebreos es escrita en el momento en que Pablo está preso en Roma. Y el capítulo 10:35, Pablo, después de disertar en alguna cosa de lo que representa a Cristo
y de lo que sufrió, de lo que padeció y de quién es Cristo y de todas las cosas que pasaron, les hace saber, como hoy te hago saber a ti. Observe, padecimiento, crucifixión, sabía que lo iban a golpear, que le iban a hacer todas estas cosas, pero a pesar de eso, no se detuvo, no se rindió. ¿Te imaginas si Jesús se hubiese rendido? Si en el Getsemaní, cuando pidió al Padre que le pasaran esa copa, Jesús hubiese dicho, no, yo no voy a morir en esa cruz. No, eso es mucho, eso es demasiado, yo estoy cansado. O sea, mira todo lo que ha pasado, mira esta cosa, y encima de esto, este que anda conmigo, 3 años ha caminado conmigo, y va allá y hace un negocio y me vende a mí, me traiciona. No, yo no voy a entregarme allí. ¿Qué hubiese pasado con nosotros? ¿Dónde estarías tú? ¿Dónde estaría yo? ¿De qué manera se hubiese manifestado la condena de Dios? Por eso tiene que leer los profetas. Porque si eso no hubiese ocurrido, Dios hubiese destruido esto como destruyó Sodoma y Gomorra. Pero Dios siempre se vale de algo. Así que Jesús cumplió y se mantuvo allí. Eso es lo que le narra justamente la carta a los hebreos. Y en el capítulo 10, a partir del versículo 35, allí dice lo siguiente: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria, escuche bien lo que es necesaria vuestra paciencia, porque habiendo esperado en la promesa, la paciencia no es para no hacer nada, sino para esperar el cumplimiento de la palabra que se te dio. Habiendo esperado por la promesa, recibiréis el galardón, y el que ha de venir, vendrá. Habla de Jesucristo. Si permanecemos allí, sabemos que vamos a recibir la promesa y que esa esperanza de que Jesús venga por nosotros, porque lo importante de esto es la salvación, Él vendrá por los suyos. Dice, el que ha de venir, vendrá. Y si retrocedieres, dice, si retrocediere, no le agradará. No le agradará a vuestra alma, no le agradará a Jesús, no le agradará al Espíritu Santo, no le agradará a Dios. En pocas palabras, Dios desecha también a los que no saben esperar en su palabra, a los que se rinden, a los que se regresan. Si te regresa, no le va a agradar al Señor. Pero nosotros no somos de los que regresan o los que se devuelven para perdición. Nosotros somos de los que prevalecemos en Cristo Jesús para salvación y vida eterna, que es nuestra esperanza. No es ninguna otra cosa más. Salvación y vida eterna. Mientras pase por aquí, yo sé que voy a tener circunstancias adversas. También sé que el poder de Dios se va a manifestar y me va a sustentar y me va a prosperar de acuerdo a su propósito, de acuerdo a su voluntad. Pero principalmente tengo una certeza de que voy a ser salvo y que voy a vivir eternamente en la presencia del Señor. Mas el que vive por fe, el que anda por fe, el que cree por fe vivirá. El que cree por fe vivirá. Crea pues tal cosa. Segunda de Timoteo 1:7 dice, porque nosotros no hemos recibido espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Hay fuerza en Cristo, hay poder en Cristo Jesús. Por eso dijo Pablo, en Cristo soy más que vencedor. No hay nada que me detenga para lograr lo que Dios dijo que yo iba a lograr. No lo que yo quiero o lo que me apetece en mi carne, sino lo que Dios dijo que yo iba a lograr. Él tiene un propósito y Él no me va a dejar hasta que vea cumplido ese propósito que Él determinó. Juan escribió, ¿cómo es que vamos a vencer nosotros todas estas adversidades? Con fe. Repítaselo usted mismo allí, es con fe. Póngase las manos en la cabeza y diga, es con fe. Repítalo a su corazón y dígalo, es con fe. Porque dice allí Juan, y esta es la victoria. Porque, o dice él, esto es lo que debemos conocer y saber. Que todo el que es nacido
de Dios vence al mundo. Todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que nosotros tenemos sobre el mundo. Nuestra fe. Es por fe. Por fe nos hacemos hijos de Dios. En el Evangelio de Juan 1:12 dice que Él vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron, dice el versículo anterior. Y en el 12 dice, pero a todos los que le recibieron, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu es. Por eso dice Juan, nuevamente en la epístola, él dice que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Y quién es el que vence al mundo? El que cree que Jesucristo es su Señor. ¿Cómo no voy a vencer las adversidades? ¿Cómo no voy a salir adelante? ¿Cómo no voy a creer que voy a llegar? ¿Cómo no voy a creer que me voy a convertir en alguien grande? No importa cómo comience ahora, no importa cómo tiene que hacerlo. Debes saber que hay algo que Dios tiene para ti, para tu descendencia y para todos los que están a tu alrededor. Y las cosas de ahora en adelante van a cambiar en el nombre poderoso de Jesús. No me voy a rendir. Y aunque ponga rodilla en tierra, sé que va a venir una fuerza sobrenatural que me va a levantar y me va a llevar y me va a hacer vencer a todo el enemigo que esté delante de mí. Y todo el que se oponga padecerá la justicia del Dios divino, del Dios que vendrá a salvarme, del Dios que dio su vida por mí en el nombre poderoso de Jesús. Iglesia, levántate hoy. Iglesia, entiende lo que tienes que hacer. Iglesia, prepárate para todo lo que va a hacer el Señor. Prepárate para seguir adelante. Prepárate a luchar y levántate en el nombre poderoso de Jesús. Como se levantaron los grandes de la fe, como se levantaron los apóstoles, como se levantó Pablo, como se levantó aquellos que creyeron y aunque no vieron las promesas que ellos esperaban, saben que tenían la salvación y la vida eterna. Grandes cosas vienen. Grandes cosas para aquellos que de verdad están dispuestos a luchar. Pertenezco a un ejército donde no hay sino soldados con un solo capitán. Se llama Jesucristo. Y de allí todos obedecemos a Él. No hay más rangos para que ninguno tenga diferencia entre uno y otro. Pero sé que ese Dios hará diferencia con aquellos que le obedecen y que hacen las grandes cosas. Démosle gracias al Señor. Y vamos a bendecir su nombre. Padre Dios Todopoderoso, yo te bendigo en esta hora. Y te doy gracias, Señor, porque ciertamente has abierto el entendimiento en mi corazón para saber que cosas grandes tú vas a hacer. Que solamente tengo que seguirla. Que a pesar de las adversidades ellas no me van a detener. Que así como Josué se paró siguiendo las instrucciones tuyas delante de aquellos muros de Jericó. Y después que hizo sonar las trompetas, sonaron los gritos de aquella gente evocando tu poder y tu gloria. Los muros cayeron. Así sé que van a caer los muros. Lo que hoy me impide avanzar, lo que hoy me impide crecer espiritualmente, Señor, va a ser derribado en el nombre de Jesús. Clame pues y suenen las trompetas desde el Espíritu, desde el cielo, Señor, porque ciertamente estoy dispuesto a pasar, estoy dispuesto a conquistar, estoy dispuesto a ir y sé, Señor, que allí voy a tener también gente que me va a adversar, situaciones que son contrarias y que no son de mi agrado, pero sé también, Señor, que tu fuerza, tu poder estará conmigo y donde quiera que vaya, tú no me vas a dejar. Te pido pues que me corrijas mis pasos, que me corrijas mi andar, que me oriente, que me ayude, Señor, a despertar mi oído a fin de escuchar todas las mañanas tu palabra, Señor, y que mis ojos sean abiertos para ver aquello que hasta ahora no he podido ver. Dame discernimiento y el denuedo de tu palabra esté en mí por siempre y para siempre, a fin de que cuando comunique tu palabra, Señor, fluya de forma tal que sea el Espíritu penetrando en los corazones de aquellos que la reciben, para que todos demonios, todo espíritu contrario a ti sea echado fuera y sea abierto el entendimiento de quien la recibe y se pueda levantar en el nombre poderoso de Jesús. Recibe gloria, recibe honra, recibe la adoración en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios le guarde, Dios le bendiga.